Bienvenidos una vez más a este su tiempo especial donde estamos estudiando acerca de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que en realidad está sucediendo ahora que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón? En el programa anterior mirábamos acerca de las dos ordenanzas fundamentales que el Señor Jesús había dejado para todo aquel que ha venido a los pies de Él, para todo aquel que ahora es un hijo de Dios. Y una de las ordenanzas que habíamos visto era acerca del bautismo, donde mirábamos que el bautismo es una ordenanza muy fundamental porque nos lleva a nosotros a identificarnos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. En su muerte, donde nuestros pecados están siendo perdonados. En su sepultura, donde nuestros pecados están siendo sepultados de tal manera que nunca más vuelva a resucitar. Y cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de nuestra identificación, que cuando levantamos del agua, nos estamos identificando con Cristo en la nueva vida que hemos recibido en Él. Entonces, hablamos aquí de dos ordenanzas muy fundamentales, y hoy vamos a continuar hablando acerca de la ordenanza segunda que el Señor había establecido, que es la cena del Señor. Pero antes de entrar en este detalle, vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, porque a través de estas dos ordenanzas que encontramos en tu santa y bendita palabra, la cual tú has establecido y los has instituido para tu pueblo, podemos identificarnos, Señor, en tu muerte, en tu sepultura y en tu resurrección. Y que a partir de ese momento podamos vivir una vida nueva en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les estaba mostrando hace un momento, de que hay dos ordenanzas muy fundamentales. La una nos lleva a nuestra identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y es muy fundamental porque ha sido también establecida para todo aquel que quiere verdaderamente empezar a caminar una vida de obediencia en el Señor, dando la espalda al mundo, muriendo el pecado, siendo sepultado para siempre y resucitando con Cristo esa nueva vida que hemos recibido en Él. La resurrección de Cristo es la cumbre del Evangelio. Y eso nos lleva a nosotros a tener la seguridad de que Cristo verdaderamente resucitó. Y esa seguridad me lleva a mí a creer en Cristo. Y esa seguridad me lleva a mí a buscar su presencia. Porque si Cristo no resucitó, entonces vana sería mi fe. Y ahora, cuando nosotros miramos la segunda ordenanza que el Señor Jesús está mandando, es la cena del Señor. Vayamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice? En 1 Corintios capítulo 11 versículos del 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es, no para comer la cena del Señor. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas lo pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué es lo que nosotros podemos mirar aquí? La Biblia nos está mostrando algo tan esencial. La cena del Señor es como un termómetro que mide cómo estamos acercándonos delante del Señor. El bautismo mide en realidad mi identificación con Cristo. Pero la cena del Señor lo que evalúa y mide es mi comunión con el Señor Jesucristo. En primer lugar, queremos ver aquí un punto muy importante. Primera de Corintios 11, versículo 24, nos dice de esta manera: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando nos reunimos para la cena del Señor, nos reunimos en memoria del Señor Jesucristo. No se trata aquí de la transubstanciación, donde este término nos lleva a entender de que cuando ponemos la cena del Señor o el pan en nuestra boca, inmediatamente se vuelve el cuerpo de Cristo. Eso es una idea equivocada. La Biblia nos habla aquí que nosotros nos reunimos en memoria ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Nos trae a memoria, nos hace volver la cena del Señor. Por eso le decía, es como un termómetro que evalúa nuestra vida. Cuando nos acercamos delante del Señor, debemos tener en mente que estamos presentándonos delante del Señor como un sacrificio, como un holocausto, como una ofrenda. Nuestra vida está siendo presentada delante de Dios como una ofrenda. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos delante del Señor para celebrar la cena del Señor, no inmediatamente debe traernos a la memoria, a nuestra mente, cómo estamos viniendo delante del Señor. El primer punto que nosotros debemos mirar es que debemos evaluar primeramente si estamos viniendo delante del Señor, no sacrificando una vez más su cuerpo, sino verdaderamente viniendo en memoria. La cena del Señor nos trae a volver en sí, para hacernos conscientes de que Cristo murió en la cruz, que Él fue sepultado y que Él resucitó. Y que ese vivir diario debe llevarme a mí a vivir consciente de que ahora yo soy una nueva criatura en Cristo, y que cuando yo coma y beba del cuerpo y de la sangre de Cristo, pues tengo que hacerle entendiendo el sacrificio que Cristo hizo por mí y el costo que Él tuvo que pagar en la cruz. Había un precio que Él pagó, y ese precio en realidad debemos traer a memoria. Por lo tanto, la cena del Señor es el momento más importante, que podríamos decirlo, donde yo voy a presentarme delante del Señor. Por eso aquí la iglesia de Corinto se encontraba en una situación muy complicada, donde cada uno estaba haciendo su forma y estaba acercándose y celebrando la cena del Señor a su manera. Cada uno tenía su forma y sus métodos y todo lo demás. Cada uno estaba buscando su satisfacción propia y personal. En nuestros días la cena del Señor se ha tomado como algo a la ligera. Debemos considerar estos puntos tan prioritarios. Vemos ahí el versículo 18, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y en nuestros días también está sucediendo lo mismo. Hay muchas divisiones respecto a esta ordenanza, a este principio. Muchos queremos poner como principio las formas, y no nos vamos al fondo.
Porque el principio es prioritario aquí. ¿Cuál es el principio? El principio es que debemos hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo? En memoria del Señor. ¿Cómo más? No indignamente. Trayendo a memoria y a conciencia de cómo estamos viniendo delante del Señor. Por eso aquí dice, en primer lugar veo que hay divisiones. Y de verdad, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados y los que no son aprobados. ¿Quiénes estaban siendo desaprobados? Aquellos que estaban viniendo como una satisfacción personal, aquellos que estaban viniendo para hacer ver cuánto tenían y avergonzar a los demás. He visto congregaciones que se reunían solamente para discutir por si se debía celebrar copa o no copa, vino o no vino, se debía celebrar de una manera y de la otra, debía haber una mesa en medio. O sea, he visto congregaciones reunirse para lo peor, pero no reunirse para lo mejor, porque lo mejor es traer a memoria a Cristo. El centro de la adoración tiene que ser Cristo. El centro de atención en ese momento tiene que ser la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. El sacrificio que tuvo que pagar. El costo que tuvo que pagar. Por lo tanto, cuando tú te acercas a celebrar la cena del Señor, usted tiene que venir consciente de que está acercándose. Ahí, trayendo a memoria el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. El versículo 24 dice, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice la Biblia? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como hemos dicho, en primer lugar, nos reunimos en memoria del Señor Jesucristo. ¿Qué traemos a memoria? Uno, como les vuelvo a repetir, su muerte. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Segundo, nos trae a memoria su cuerpo fue molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. En tercer lugar, Él fue sepultado. ¿Quién lo llevó allí? Nuestros pecados. Y en cuarto lugar, que Él resucitó. ¿Y quién lo resucitó? El Padre. ¿Por qué? Porque aprobó el sacrificio que el Hijo hizo por ti y por mí. De tal manera que es la razón fundamental y esencial por la que celebramos la cena del Señor. Y cuando vamos a ver acá, la otra parte, el otro punto que miramos aquí, es porque es el pacto establecido en la sangre del Señor Jesucristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es una ordenanza que el Señor está diciendo. Cuando vemos aquí esta palabra que dice, haced esto. Es una ordenanza que Dios ha establecido para su iglesia, para todo aquel que ha venido a los pies del Señor, para todo aquel que está en una comunión con Dios. Y el paso fundamental para empezar a celebrar la cena del Señor es que primeramente tiene que estar en plena comunión, haber sido bautizado. ¿Se da cuenta? Ese es el único requisito. Es el único requisito que encontramos aquí en la Biblia, donde nos dice que para que pueda disfrutar de la cena del Señor, solamente necesita, la parte prioritaria, como punto número 1, es que necesita ser bautizado. Pero antes de ello, necesita haber creído en Jesucristo. Y luego necesita ser bautizado. Y luego estar en una plena comunión con Dios. Y si hay algo en realidad que no está bien con Dios, que no está bien delante del Señor tu vida, pues primeramente tiene que ponerse a cuentas con Dios y venir delante del Señor y celebrar, trayendo a memoria que Cristo murió por tus pecados. Y que Él murió por nuestros pecados. Por eso aquí el Señor dice, tengan mucho cuidado al acercarte a celebrar la cena del Señor. Tengan mucho cuidado. Miren lo que dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pues cuando el Señor dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, está aquí que si usted toma a la ligera, si usted primeramente no escudriña su corazón, no medita, no ve, no evalúa su condición de cómo está viniendo delante del Señor para celebrar la cena del Señor, pues usted está en serios problemas. Va a estar comiendo indignamente. Hace poco me acercaba a un hermano y le decía, mi hermano, ¿y usted por qué no celebró la cena del Señor?
Y él me decía, porque hermano, yo vine enojándome con mi esposa en mi casa. Y yo le pregunté, ¿y qué te impidió arreglar tu condición con tu esposa? Pues él dijo, nada. Entonces, eso ya no es verdaderamente acercarse a Dios con libertad. Porque él, pudiendo arreglar su condición, vino delante del Señor, pero con un corazón enojado y resentido, cuando él pudo haberlo arreglado ahí en casa. Y así, viniendo, atrayendo delante del Señor al altar de Dios como una ofrenda, pues el Señor está diciendo, usted está acercándose indignamente. Por eso el Señor dice en el versículo 28, lo primero que nosotros debemos hacer es probarnos. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa. Si yo tengo algo, si antes de venir a la presencia del Señor, por eso el Señor Jesús dijo algo muy importante, si usted trae tu ofrenda delante del Señor, pero sabe en su corazón y en su mente que no está bien usted para con su prójimo, o en su corazón pecó, primeramente vaya y arregle su condición y luego traiga su ofrenda y preséntaselo delante del Señor. Por eso aquí el Señor dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hay que pasar por el termómetro del Señor. Hay que evaluar primeramente nuestra vida. Hay que escudriñar primeramente nuestra condición de cómo estamos y luego presentarnos delante del Señor. Porque vamos a ser culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, hay muchos que están muertos. ¿Por qué? Porque no traen a la conciencia, porque están viniendo a celebrar la cena del Señor. Pues a la que me importa. No han considerado que la cena del Señor es un momento tan esencial donde usted tiene que acercarse delante del Señor limpio. Y no solamente en la cena del Señor, sino cada momento de su vida. Tiene que evaluar cómo ha estado toda la semana su corazón delante del Señor. El Señor dice, examinémonos primeramente. Y examinarse significa, pues, hacer pasar el escáner. Es como cuando vamos ahí a entrar a una tienda. Hay un escáner que va escaneando cómo estamos entrando y qué estamos sacando. Igual, de la misma manera, cuando el Señor dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tengamos en cuenta esto. La cena del Señor se debe o se define como claramente en el versículo 24, ¿no? Es una cena que nosotros recordamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Segundo punto, es una cena de obediencia. No es una comida a lo grande, porque eso caía en la iglesia de Corinto. Es una cena que venimos en memoria del Señor y en obediencia. Tercer punto, es una cena de testimonio y de expectación. Vemos ahí en el versículo 26 cuando dice, así pues todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Nos trae a memoria todos los días de nuestra vida. Nos mantiene a la expectativa de que su venida está pronto y de que estamos alertas a su venida. Luego dice que la cena del Señor, como siguiente punto, es una cena donde nos lleva a examinar cómo está nuestra vida, en nuestro caminar y en nuestro esperar al Señor, su venida. Y la cena del Señor es una gran advertencia. Es una gran advertencia que si nosotros comemos indignamente, seremos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Y seremos condenados juntamente con el mundo. Y para evitar de ser condenados, pues nosotros debemos examinar nuestra vida. La cena del Señor nos lleva a mirar atrás hacia el Calvario. Y nos lleva a mirar a la muerte de Cristo. Y nos lleva a mirar hacia adelante la venida de Cristo. ¿Se da cuenta? La cena del Señor nos lleva a mirar hacia atrás. La muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Nos lleva a mirar, a vivir en el presente. Y nos lleva a mirar hacia adelante la venida de Cristo que esperamos con ansias. La cena del Señor, y es solamente para creyentes. Según Juan 13:30 nos habla aquí, y Lucas 22:19 nos habla que verdaderamente la cena del Señor es para todo aquel que ha venido a Cristo y que ha pasado por las aguas del bautismo. Y la cena del Señor es un símbolo del cuerpo partido de Cristo, destrozado en la muerte por nosotros, según 1 Corintios 11:23 y 24. Y además de ello, la cena del Señor simboliza su sangre derramada en la cruz. Y su sangre, pues, hermanos míos,
tenemos que tomar en cuenta de que por su sangre nosotros fuimos redimidos y perdonados nuestros pecados. Así que cuando nos acerquemos delante del Señor, traigamos a conciencia y a memoria de cómo estoy viniendo delante del Señor, cómo me estoy acercando a Él. Y si estoy evaluando y analizando mi vida, y si no estoy bien, en ese momento usted venga delante del Señor y reconcíliate con Dios y reconcíliate con aquella persona a quien usted ha ofendido. Usted venga al arrepentimiento, reconcíliese con Dios y traiga su ofrenda delante del Señor con limpieza y pureza de corazón. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con libertad, trayendo a memoria de la muerte de Cristo, que Él murió por nuestros pecados para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y por lo tanto debemos tener celo al acercarnos delante de su presencia y tener temor y reverencia, porque ya nosotros somos limpiados, somos perdonados. Ahora tenemos esa vida nueva. Tiene que reflejar pues lo que somos como hijos de Dios. Y esto es algo serio. ¿Cómo está acercándose usted delante del Señor? ¿Cómo está viniendo usted delante del Señor? ¿Con cuánto deseo o espera la cena del Señor? Empieza a limpiar su vida el lunes, que termina ahí el culto el domingo. Voy pensando en la cena del Señor que se viene el próximo sábado, el próximo domingo. Y voy buscando al Señor de todo corazón. Y voy escudriñando. Cuando llega el momento, me presento delante del Señor con un corazón limpio y un corazón sincero. Y Dios se agrada en un corazón sincero y un corazón que verdaderamente busca a Dios. Con una mente, una conciencia, que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y resucitó para que tengamos vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Y oro, Señor, para que podamos acercarnos delante de ti con un corazón limpio. Y si usted como oyente está tomando conciencia de la condición en la que usted está acercándose, tomando de repente a la ligera hasta el día de hoy, viniendo a celebrar la cena del Señor, y no ha estado tomando conciencia de ello, pues yo le aconsejo y le pido a usted que se arrepienta, se reconcilie con Dios y empiece a caminar en esa conciencia limpia delante del Señor, y que Dios lo bendiga. Hasta pronto.